Quiero que volteemos la mirada sobre las figuras de desconcentración y descentralización funcional ya más a detalle, que se desarrollan en el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. A tales efectos, a partir del artículo 92, vamos a encontrar, para ser más específicos, en el título cuarto, vean ustedes, se va a regular la desconcentración y la descentralización funcional. En su capítulo primero, la desconcentración, y en su capítulo segundo, la descentralización funcional. Primer aspecto, son dos vocablos que ni se escriben igual ni significan lo mismo. Cuando hablemos de desconcentración, ya lo hemos visto, se habla de una forma excepcional, obviamente, de traslación de la competencia, pero en la desconcentración solo se transfiere ejercicio, el titular de la competencia sigue siendo la misma institución como tal, respectiva, el órgano ente respectivo. En cambio, cuando hablemos de descentralización funcional, cambia la titularidad de la competencia de un ente político territorial a un ente descentralizado funcionalmente, que es el que se le ha creado y es al que se le ha dotado de esas competencias para que las cumpla de forma más eficiente, si nos atenemos a los extremos regulados en el artículo 29 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Vean ustedes también en los principios que hemos visto regulados y en las formas excepcionales de traslación de la competencia, cuando nos hablan de la desconcentración como una forma de traslación del ejercicio de la competencia del superior jerarca a los niveles subordinados para acercar la toma de decisiones al administrado, porque a fin de cuentas todos estos mecanismos lo que buscan es hacer más eficiente a la administración en su vinculación con los administrados. No obstante estos elementos, también es importante que trabajemos las figuras desarrolladas en los artículos 92 y siguientes del capítulo primero de desconcentración. Vamos a encontrarnos con dos figuras que se regulan en ese capítulo, la de órganos desconcentrados y la de servicios desconcentrados. Primer aspecto que es importante tener presente. En ambos casos seguimos hablando de órganos. Ambas figuras son órganos porque no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio distinto del ente político territorial donde están insertos, porque siguen estando insertos en la administración pública, nacional o estatal o municipal centralizada. ¿Cuál es el aspecto de diferencia? ¿Se acuerdan de la teoría del órgano cuando hablábamos de los órganos y entes? Si me permiten la metáfora, cuando hablo de órganos desconcentrados y servicios desconcentrados, es algo así como si estuviéramos hablando de un feto. Vean ustedes, el feto es algo, nadie se le ocurriría decir que es un órgano de la madre, pero mientras no nazca no es persona. Entonces, digamos que es un punto intermedio. Tiene, en este caso, con esta metáfora, tráigansela para acá, para la desconcentración, para órganos desconcentrados y servicios desconcentrados, tráiganse esta metáfora. Estamos hablando de órganos, pero que no son ya los órganos tradicionales de la administración central, porque están dotados de cierto nivel de autonomía que hacen que se parezca más a los entes en algunos casos, pero no son entes porque todavía no han nacido, no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, distinto del ente político territorial. Entonces están en un punto intermedio. Ahora bien, al ser órganos con nivel de autonomía, pero órganos de la administración central, están sometidos al principio de jerarquía del 28 del Decreto Ley Orgánica de Administración Pública. El máximo jerarca de la administración pública ejerce sobre ellos un vínculo jerárquico, valga la redundancia, por el cual ellos están sometidos a sus lineamientos, planificación y órdenes. Y en caso de que no se atengan a los mismos, el máximo jerarca puede abocarse y traer para sí el conocimiento de asuntos que de ordinario les tocaría a ellos. Hechas esas consideraciones iniciales sobre, vamos a hablar de cada uno de ellos, sobre los órganos desconcentrados y los servicios desconcentrados. Vean, nos dice el 92 que el presidente de la República podrá crear órganos desconcentrados, podrá, dentro de las unidades administrativas internas de la vicepresidencia, ministerios u otras unidades administrativas internas de la Administración Pública Nacional, crear órganos desconcentrados dotándolos de la autonomía que puede ser administrativa, presupuestaria, financiera, organizacional, la que determine el instrumento de creación. ¿Qué nivel de autonomía van a tener estos órganos? El que determina el decreto del presidente cuando les cree. Va a tener solo autonomía funcional, o sea, pueden funcionar técnicamente con nivel de autonomía, va a tener autonomía presupuestaria, le va a permitir que formule un proyecto de presupuesto y que lo ejecute,
Va a tener autonomía financiera, le va a permitir que tenga cuentas y transferirle los recursos para que ellos comprometan, vale decir, contraten, causen, reciban y paguen, distinto al pago por tesorería. Eso lo va a determinar el presidente a través del decreto de creación. Nos habla de, en el artículo ya no 92, sino 93, cuál es el control que se ejerce sobre estos órganos desconcentrados. Pues el control es jerárquico, porque siguen siendo órganos de la administración pública nacional o estatal o municipal centralizada según corresponda. Ahora bien, a partir del artículo 93 nos regula otra figura de desconcentración, los famosos servicios desconcentrados, lo que antes llamaban en el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública en el 2001 y en el 2008 servicios autónomos, pero que le cambiaron la denominación a servicios desconcentrados. Bien, el punto interesante de los servicios desconcentrados, el punto de separación entre el órgano y el servicio desconcentrado, es que el servicio desconcentrado presta un servicio y por ese servicio que él presta, él puede recibir una contraprestación, puede recibir dinero. La idea es que ese dinero, si se recibe, no vaya a la tesorería nacional, estatal o municipal, sino que quede en un fondo separado para utilizar esos recursos para reinvertirlos en la prestación del servicio, en mejorar la prestación del servicio. Por lo tanto, el servicio desconcentrado, a diferencia del órgano desconcentrado, para poderlo crear nos exige el Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública que solo se puede crear en aquellos casos donde haya órganos que presten un servicio que permitan captar recursos. Si el servicio no capta recursos o va a vivir del grueso de las transferencias que reciba, es inoficioso y contrario a ley hablar de servicios desconcentrados. Ejemplos de servicios desconcentrados, el SAREN, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, es un ejemplo prototípico. Vean ustedes, no es un ente, es un órgano, presta servicios, usted quiere registrar los documentos, perfecto, pague. Usted quiere una copia certificada, perfecto, pague. Usted quiere una actualización, incorporar nuevas actas, perfecto, pague. Porque de esos recursos que él recibe, ese servicio vive, esos recursos quedan en un fondo separado, en este ejemplo que estoy dando de la Tesorería Nacional, y esos recursos se reinvierten en mejorar la prestación del servicio. Los servicios desconcentrados, por su propia naturaleza, tendrán la autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, y de hecho, cuando se trabaja en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, perdón, cuando se trabaja en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, a ellos se les considera en términos muy parecidos a los de los entes, porque si tienen ingresos, ellos, gracias, profesor, ellos, al tener ingresos, van a tener presupuestos de ingresos y presupuestos de gastos, tal como lo tendrían los entes. Mas, sin embargo, esta equiparación es solo a efectos del proceso presupuestario de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. A los efectos de las otras normas, en este caso del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, nos recuerda que no tienen personalidad jurídica propia, no son entes, son órganos. Ese es el punto clave de separación entonces entre el órgano desconcentrado y el servicio desconcentrado. A partir del capítulo siguiente, a partir del capítulo 2 de ese título de ese título cuarto, Decreto de Ley Orgánica de Administración Pública, vamos a trabajar la descentralización funcional. Vean ustedes, cuando hablamos de descentralización funcional ya la estamos adjetivando. No es territorial, esto no es un problema de Estado, República o municipio, esto es descentralización funcional, esto es un problema de entes, van a tener personalidad jurídica propia y descentralizado funcionalmente, porque a la administración central literalmente le han segregado funciones, le han arrancado competencias y se las darán a estas nuevas personas que se van a crear. Si nos atenemos a los extremos del artículo 29 del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública, estas personas que vamos a estudiar aquí tendrán o forma de derecho público o forma de derecho privado, atendiendo a si se crean siguiendo figuras que están en el derecho público, por ejemplo, institutos autónomos, institutos públicos, que son los ejemplos paradigmáticos, se crean por ley, o si se crean siguiendo las formas del derecho privado, las del Código Civil o las del Código Mercantil, verbigracia, sociedades civiles, sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones civiles públicas. A partir de la sección primera de este capítulo, van a empezar a desarrollar a los institutos públicos o institutos autónomos. Aunque no lo digan, lo podemos deducir perfectamente de su forma de creación. Estos institutos autónomos, institutos públicos, no nos van a regular en esta parte atinente, en la sección atinente de los institutos autónomos y públicos, la naturaleza del personal que va a laborar ahí,
Pero cuando integramos este decreto ley orgánica de la administración pública con la ley del estatuto de la función pública, concluimos que el personal que va a laborar en estas instituciones tiene régimen funcionarial, salvo el caso de los obreros, salvo el caso de los contratados, que tendrán régimen laboral. La norma es que el personal que presta actividades en estas instituciones tienen régimen funcionarial, a diferencia de las otras instituciones que vamos a ver después. Y también esto se deduce de su propia naturaleza. Vean que en el propio artículo 98 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, la ley nos recuerda que son entes con forma de derecho público. Por lo tanto, en el mundo público hay función pública, hay funcionarios públicos, a diferencia de los otros que vamos a ver después, que son entes con forma de derecho privado, y en el mundo privado, lo sabemos, no hay funcionarios públicos. El mundo privado es un mundo de ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadores, es un problema de trabajadores y patronos, y así nos lo va a recordar el decreto de ley orgánica de la administración pública después. Lo que es interesante es, recordamos que estos, ambos, públicos, institutos autónomos, nacen por ley. Por lo tanto, aquí los titulares de la potestad organizativa son los legislativos. Y en tal sentido, el decreto de ley orgánica de la administración pública es una ley marco que orienta las leyes de desarrollo por el cual se vayan a crear estos entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público. Así las cosas, en el artículo 99 establece un conjunto de requisitos que debe regular la ley de creación de estos institutos autónomos o institutos públicos. Nos recuerda también en el artículo 100 que ellos van a tener los mismos privilegios y prerrogativas que la República, los estados o los municipios, en tanto y en cuanto son personas de derecho público. Y que estos institutos autónomos e institutos públicos estarán en el 101 sometidos a los mecanismos de control, en este caso de adscripción, y si vamos a ser mucho más detallados, de tutela, que ejerza la administración pública central a través del órgano de adscripción sobre ellos. Si se crean por ley, principio de paralelismo de forma, está en el artículo 10 del Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública. Si se crean por ley, se modifican y se suprimen por ley. Por lo tanto, una ley les crea y solo una ley que modifique o que ordene su supresión y liquidación puede acabar con su vida jurídica.